Recording in progress. Bueno, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos una vez más al curso de estática. En esta ocasión, a la sexta semana, y en esta semana pues traemos un tema muy importante. Y ese tema pues es el tema de armaduras, ¿no? Bueno, las armaduras pues son estructuras que tienen diversas formas y cumplen diversas finalidades, ¿no? Se emplean pues básicamente en un puente, también se emplea en la estructura de un techo, también pues usted va a encontrarlo en los estadios, o quizás también lo va a encontrar por ahí en algunos postes de alta tensión, o de estas grúas verticales, también en estas grúas verticales, también se colocan pues estas estructuras llamadas armaduras, ¿no? Entonces en ese sentido pues veamos cuál es la importancia de ese tema, ¿no? En ese sentido empezamos viendo lo siguiente. Bueno, como les había mencionado anteriormente, las armaduras pues van a formar parte de la estructura de un puente, por ejemplo, ¿no? Las armaduras van a formar parte también, en este caso, del techo de un estadio o de una casa, ¿no? Entonces, en ese sentido dice pues la armadura es uno de los principales tipos de estructuras que se usan a nivel de la ingeniería, ¿no? Esta dice pues estas estructuras proporcionan una solución práctica y económica para muchas situaciones de ingeniería, ¿no? En especial dice pues en el diseño de puentes y el diseño de techos, ¿no? Como ustedes pues pueden apreciar en esta imagen, ¿no? Ahora, ya, si bien es cierto, digamos, se emplean ya para construir un puente o qué sé yo, de repente para que soporta el techo de una casa, y cabe la necesidad, pues, en este caso de los ingenieros, en hacer cálculos en cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, para hacer el cálculo en cada uno de estos elementos, pues existen criterios, existen métodos, ¿no? Y básicamente en esta sesión veremos, pues, dos métodos, ¿no? Que es el método de los nodos, o también puede llamarle método de los nudos, y el método, pues, de las secciones o los cortes, ¿no? Cada método se va a ver, pues, en su momento adecuado y se va a ver, pues, cuál es digamos, el objetivo o la finalidad de cada método, ¿no? Que en el fondo, pues, busca facilitar, digamos, el desarrollo del cálculo de los módulos en cada uno de estos elementos, ¿no? Bien, entonces en ese sentido, muchachos, el objetivo de esta sesión básicamente va a ser aplicar la condición de equilibrio a cuerpos rígidos, pero en el análisis de armaduras. Bien, en ese sentido, pues veamos qué es una armadura, ¿no? Bueno, dice pues que una armadura es una estructura compuesta de elementos delgados. Como ustedes pueden ver, estos son elementos delgados. Estos son elementos delgados. Como pueden ver acá, estos son elementos delgados. Cada uno de ellos son elementos delgados. Unidos, dice, entre sí en sus puntos extremos, ¿no? Estos puntos extremos que ven ustedes de color amarillo reciben pues el nombre de nodos. Estas intersecciones de estos elementos se le llaman nodos. Dicen los cuales pueden ser metálicas o también podrían ser pueden ser metálicas, disculpen, o pueden ser de madera, ¿no? También existen algunas armaduras de aluminio, pero bueno, el aluminio, en comparación a los metálicos o de los de madera, pues presentan menor rigidez. Entonces, en ese sentido, no son tan comerciales en el mercado, ¿no? Ahora, dice pues que las armaduras consisten exclusivamente de elementos rectos, como ustedes pueden ver acá, son elementos rectos, tanto ya sea de madera o de metal, son elementos rectos, que están conectados en nodos localizados en los extremos de cada elemento. O sea, en ese extremo, por ejemplo, hay nodos. Acá en estos extremos, bueno, no se visualiza muy bien la imagen, pero en estos extremos hay nodos. Acá se puede visualizar mejor, ¿no? Acá en estos extremos hay nodos. Cada uno de estos extremos vienen a ser los nodos, ¿no? Por lo tanto, dice, los elementos de una armadura son elementos sujetos a dos fuerzas, ¿no? Esas fuerzas pueden ser, básicamente esas dos fuerzas obedecen al principio de acción y reacción, que son pues
que son condiciones básicas pues, de la tercera ley de Newton, ¿no? Toda acción e una reacción, ¿no? Y ahí pues veremos si la fuerza que actúa en cada elemento es una fuerza de compresión o es una fuerza de tensión, ¿no? Y como ustedes pueden ver acá en la imagen, las cargas siempre se distribuyen en los nodos. Así que el análisis que vamos a hacer, bueno, siempre será pues en los nodos, ¿no? Como la que indica por acá, ¿no? Las cargas siempre se aplican en los nodos o en los nudos. Porque, digamos, es un, digamos, parte de la estructura donde mejor distribuyen pues a la fuerza. Entonces, en ese sentido, las cargas actúan en esos puntos, ¿no? Ahora, asimismo dice pues una armadura es un ensamblaje triangular que distribuye las cargas a los soportes, acá faltó la S, a los soportes por medio, dice, pues de una combinación de miembros conectados por juntas articuladas, ¿no? Dice, los cuales están dice, configurados en triángulos, de manera que idealmente todos se encuentran trabajando en compresión o tracción. O sea, básicamente, bueno, dependiendo también del tipo, digamos, de armadura, lo que van a hacer estas estructuras es distribuir, digamos, fuerzas cuando estas cargas actúan, digamos, en los nodos, ¿no? Y estas fuerzas que se van a manifestar en estos elementos, pues van a ser fuerzas de compresión o podrían ser fuerzas de tracción, ¿no? Ahora, un detalle muy importante, ¿no? Generalmente para puentes, ¿no? Esto se instala para el caso de puentes. Bueno, dice pues así, ¿no? Ahora, los elementos de una estructura, dice, por lo general son delgados, ¿no? Como ustedes pueden ver. Y solo dice, pueden soportar cargas laterales pequeñas, ¿no? O sea, no soportan pues grandes cargas, ¿no? Y por ello dice, por eso todas las cargas deben estar aplicadas en los nodos y no sobre esos elementos, ¿no? O sea, ¿por qué no en este elemento, no? Sino exactamente en los nodos, ¿no? Bueno, debería salirse en los nodos porque en los nodos, digamos, son partes de esta estructura donde se van a distribuir mejor a estas fuerzas, ¿no? A estas cargas, ¿no? Entonces, en ese sentido dice así, ¿no? Cuando se va a aplicar una carga concentrada entre dos nodos, o cuando la armadura dice debe soportar una carga distribuida, como el caso de la armadura de un puente, dice debe proporcionarse un elemento, dice, eh, debe proporcionarse un sistema de piso, dice, ¿no? Es como que fuese pues un piso, ¿no? En el cual dice, mediante el uso de travesaños y largueros, se van a transmitir, dice, se transmite la carga a los nodos, ¿no? O sea, ¿qué sucede si las cargas exactamente no están actuando en los nodos, ¿no? Entonces dice, pues una forma de llevar esa carga a los nodos va a ser usando estos largueros, a través de los largueros y a través, dice, de los travesaños, ¿no? Entonces, una de las formas, ¿no? Para que las cargas distribuidas sean enviadas o concentradas en los nodos van a ser a través de estos largueros o de estos largueros que son estas barras o los travesaños, básicamente para el caso pues de los puentes, ¿no? Bueno, en el fondo lo que vamos a analizar acá en una armadura es pues si dos elementos son elementos de compresión o son elementos de tensión, pero recordar que siempre esas cargas van a estar distribuidas en los nodos. Ahora, existen diversos tipos de armaduras, ¿no? Y esta clasificación pues se hace bajo ciertos criterios, ¿no? Y estos nombres pues obedecen probablemente al que lo ha inventado, ¿no? O sea, son nombres o sea, son estructuras que ya tienen estos nombres, ¿no? Y los nombres pues generalmente están enfocadas a quienes, digamos, le ha dado utilidad a ese tipo de armaduras, ¿no? Entonces tenemos pues las armaduras tipo Pratt, las armaduras tipo Hope, las armaduras tipo Fink. Y este tipo de armaduras
generalmente se van a usar en los techos, ¿no? De algunas construcciones de casas o locales, ¿no? Mientras que entre los tipos de armaduras para el caso de puentes, tenemos la armadura tipo Pran, tipo Hob, tipo la Harry. Eh, Esta dice que es el Baltimore y las armaduras K. Estas armaduras son típicas para el caso de los puentes. Bueno, y ese tipo de armaduras, pues, ¿por qué se le llama la última, por ejemplo, K, no? Se le llama K porque aparece la letra K, ¿no? Entonces, probablemente por ahí, pues, el nombre, ¿no? Y tienen, pues, aplicaciones como lo que pueden ver ustedes aquí, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, este es un puente móvil, y en este puente móvil, para que seguramente si distribuyen mejor la fuerza, están usando acá. Claro, están dos armaduras superpuestas, por eso que las dos armaduras Kaiser, ¿no? Con la finalidad, pues, de que en ese puente se va a distribuir la fuerza cuando digamos, probablemente sea una grúa, ¿no? Y si esta es una grúa, puede ser que, porque acá dice, son usados principalmente en puentes móviles, como la que se está viendo en esta imagen, ¿no? Puede ser puente móvil, o también podría ser esto una máquina donde levanta, por ejemplo, cargas, ¿no? Y a veces esta máquina se deslizan, ¿no? Se deslizan y esta fuerza estaría distribuyéndose, pues, en esta estructura, ¿no? También van a ver ustedes en la casa de los estadios, estos son típicos de las estructuras, pues, de un estadio o de dice, parte de la estructura de un voladizo, a veces de los techos de algunos locales comerciales, a veces se coloca de esta forma, ¿no? O el basculante, dice, ¿no? También podría ser que sea de esta forma el tipo de estructura que podemos tener, ¿no? Los de arriba son los más comunes, aquellas que vamos a ver, digamos, en los problemas que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, algunas aplicaciones de tipo de armaduras. Este tipo de armadura, por ejemplo, son armaduras que se emplean básicamente en los techos para que haya, pues, una mejor distribución de fuerzas, ¿no? Entonces acá dice así, ¿no? Las armaduras para techo, como las que se muestran en esta foto, requieren, pues, dice, de apoyos, ¿no? Solo los extremos, dice, requieren apoyo solo los extremos, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, ¿no? Y gracias a eso, dice, es posible, pues, realizar construcciones con grandes áreas libres de obstáculos en el piso, ¿no? Entonces, ustedes, como verán, las cargas en sí están distribuidas en los extremos, ¿no? En ese tipo de techos, ¿no? También hay armaduras bidimensionales o como que tridimensionales, y estas armaduras tridimensionales se emplean, pues, en algunas estructuras de los postes de alta tensión, ¿no? Son postes también porque envían fluido eléctrico de un espacio hacia otro, y esta estructura que está conformada de estas torres, pues son estructuras que básicamente son armaduras tridimensionales, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, se ven en la construcción de este puente las armaduras tipo Harry, ¿no? Que ustedes, pues, pueden visualizar ahí, o ese tipo de armaduras que son parte, digamos, de la estructura de un techo. Entonces dice, pues, acá las fuerzas en estos elementos de una armadura se pueden determinar mediante el método de los nodos, ¿no? Bueno, estas son algunas aplicaciones. Ahora, para entrar ya básicamente a ver los métodos, ¿no? Existen, pues, dos métodos, el método de los nodos y el método de las secciones, ¿no? El método de los nodos, dice, es un método, dice, este método es utilizado cuando se decide, dice, conocer las fuerzas internas dice, fuerzas internas en cada una de las barras que conforman la armadura, ¿no? Dice, se analiza el nodo o nudo que tenga solamente dos incógnitas, porque en el equilibrio, en el plano, dice, se pueden plantear solamente dos ecuaciones en el nodo, aplicando la primera condición. Bueno, en un problema, en realidad, puedes aplicar quizás la primera condición y la segunda condición de equilibrio, ¿no?
Disculpen, muchachos. Mira, disculpen. A ver. Mira, en los nodos, dice pues en los nodos, básicamente para determinar a las fuerzas, podemos aplicar la primera condición de equilibrio, ¿no? Pero también de repente, dadas las condiciones o las circunstancias del problema, también se puede aplicar también la segunda condición de equilibrio, ¿no? Ahora, la segunda condición de equilibrio esa se aplica para determinar los módulos de estas fuerzas externas. Por ejemplo, acá tenemos esta fuerza externa y queremos determinar estas fuerzas externas tanto en este apoyo móvil o este apoyo fijo, ¿no? Entonces, una de las formas de determinar, pues puede ser aplicando la segunda condición de equilibrio, ¿no? Para cargas externas, ¿no? Para las internas, dice, se puede analizar aplicando solamente la primera condición de equilibrio, ¿no? Ahora dice así, ¿no? Las fuerzas internas en cada barra cumplen, dice, el principio de acción y reacción. Las fuerzas en cada nodo, dice, las fuerzas en cada nodo están en equilibrio. O sea, cuando tú haces el diagrama de cuerpo libre en una barra, vas a realizar aplicando esta condición, este principio que es de acción y reacción. Y en cada nodo, para analizar a las fuerzas, se considera que cada nodo, si toda la estructura está en equilibrio, cada nodo está en equilibrio. Entonces se analiza de nodo a nodo, ¿no? ¿Qué se hace? Dice primero, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir para desarrollar un problema bajo el método de los nodos? Dice, verificamos las reacciones, que son fuerzas externas, sobre el sistema de esta armadura, ¿no? Como ustedes pueden ver, esta es una fuerza externa y esta es otra fuerza externa, ¿no? Bueno, acá hay dos componentes porque es una articulación. Acá solo hay una componente porque solo es un apoyo, ¿no? Y luego dice, se aplican las fuerzas internas de cada barra y los nodos, ¿no? O sea, primero dibujé las fuerzas externas y ahora dibujo las fuerzas internas. Mira, dibujas en el nodo y dibujas en la barra. Dibujas en el nodo y dibujas en la barra. Mira, más o menos cuando ustedes ven así que las flechas estén de esa forma, significa que esas fuerzas están aplastando la varilla, al elemento. Si lo están aplastando, entonces este elemento está en compresión. Sin embargo, si se analiza el nodo D y luego la barra, esta barra entre C y el D, van a ver que esta barra está siendo sometida a fuerzas que tienden a estirarlo. Entonces él estaría en tensión, él también estaría en tensión, él también en tensión, y él en compresión, y él en compresión. O sea, mira, en el nodo está hacia arriba, para la barra hacia abajo. O sea, siempre aplicando lo que es principio de acción, reacción, acción, reacción. De esa forma siempre hagan su diagrama de cuerpo libre en un elemento de la estructura aplicando principio de acción y reacción. Ahora, se analiza de nodo a nodo, ¿no? Por ejemplo, en el nodo A, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos a la fuerza de reacción. Tenemos a la fuerza de reacción en el punto A. Dice, a ver, en los nodos A, ¿no? A ver, en este nodo A tenemos a la fuerza entre quiénes, a ver, entre A y D. Por acá dice entre A y D. Y también tenemos fuerzas entre A y C, por eso que aparece acá entre A y C. Y esta reacción, que es una reacción vertical. Ahora, ¿por qué solo se considera la reacción vertical? Porque en sí esta barra horizontalmente no se mueve, ¿no? Entonces, si horizontalmente no se mueve, esta es fuerza vertical, aquí hay una vertical y una horizontal, pero esa horizontal no tiene con quién equilibrarse. Por lo tanto, esa fuerza de reacción, bueno, sería pues cero, ¿no? En la horizontal, ¿no? Entonces, por eso que acá en Noda solamente queda la fuerza de reacción vertical. Entonces tendríamos tres fuerzas, ¿no? Esta fuerza, que es el R sub A, el siguiente estaría hacia abajo y el siguiente a la derecha. ¿Debido a qué? Debido a que tienen que formar un triángulo de fuerzas. Por lo tanto, el polígono tiene que ser cerrado, ¿no? Lo mismo sucede con D. En el nodo D. En el nodo D tenemos ¿qué fuerzas? Tenemos a la fuerza AD, tenemos a la fuerza P que está hacia abajo. Y bueno, la fuerza que está hacia arriba y hacia la derecha, no sabemos cuál es su orientación. Entonces, más o menos se puede partir así, ¿no? Mira, la fuerza P está hacia abajo. La fuerza entre A y D está hacia la izquierda. Entonces, la siguiente fuerza necesariamente tenía que ser hacia arriba, que va a ser esta componente, que va a ser esta componente, y la otra estaría, miren, por eso es que esta está hacia arriba,
que es entre el D hacia C, y esa sería la otra fuerza, la otra componente, ¿no? Que es en ese sentido. Y básicamente la figura que se está formando es un triángulo de fuerza cerrado. Así que si tú tienes dos vectores y no sabes cómo va a ser la dirección de los vectores de las demás fuerzas, bueno, aplica más o menos, trata de construir un triángulo o un polígono y más o menos de acuerdo a la secuencia de los vectores, porque deben estar uno a continuación del otro, podemos predecir el sentido de esas fuerzas que están actuando en cada uno de los nodos que conforman pues a una estructura, ¿no? Y en el punto C, de manera análoga, ¿no? En el punto C tenemos tres fuerzas, puede formar un triángulo de fuerzas. En el punto B tenemos dos fuerzas, una horizontal, una oblicua y una vertical. Y entre los tres también un triángulo de fuerzas. Y luego ya pues viendo en el problema si es de compresión o de tracción, se resuelve pues el problema como debería ser, ¿no? Y ahí tenemos pues un problema, otro problema por acá. Nos pregunta si está en tracción o compresión, se puede resolver. También igual acá nos piden ver si está en tensión o compresión. Bueno, los elementos, ¿no? Porque pueden estar él en tensión y él en compresión. Bueno, pero para cada uno te dicen, ¿no? Igual acá te piden calcular para cada uno de los, eh, te pide calcular las fuerzas en cada uno de estos elementos, ¿no? Y ver también pues si están en compresión o también en tensión. Y luego tenemos acá para que ustedes pues puedan practicar dos problemas, otro problema más para que practiquen. Y veamos pues el método de las secciones, ¿no? El método de las secciones dice, se utiliza solamente cuando se desea conocer la fuerza interna en alguna de las barras, o ya no en todas, no solamente en alguna, dice, ¿no? Es recomendable, dice, pasar el corte como máximo por 3 barras. Tenemos 3 barras y por esas 3 barras debería pasar, dice, el corte. Y ahora dice, porque por equilibrio, dice, pueden plantearse 3 ecuaciones en el plano. Es decir, la primera condición y la segunda condición de equilibrio, ¿no? Claro, dentro de la primera condición estará pues sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ya tienes dos, ¿no? Y más la tercera condición ya tendría pues la segunda condición de equilibrio ya tendrías ya digamos ya estarías en otras palabras aplicando tanto la primera y la segunda para hacer pues el análisis digamos en los elementos de en cada uno de los elementos de estas estructuras, ¿no? Mira, por ejemplo acá se hizo el corte en MN, este es el corte NN, y se analiza solamente esa estructura de acá, la que ha sido cortada del lado izquierdo, ¿no? Y más o menos puede seguir ver si la fuerza está en tensión o está en compresión. Por ejemplo, estas fuerzas están hacia abajo, ¿no? Esa fuerza también está hacia abajo, ¿no? Ahora, si estas fuerzas están actuando así de esta forma, más o menos lo que están haciendo es como que tensionar a la varilla. Por eso que esta fuerza se dibuja de esta manera, ¿no? Y de hecho, no, si las fuerzas actúan por acá, este elemento también se va a tensionar, se va a estirar. Por lo tanto, todos estos de aquí estarían graficados pues de esa manera. Igual, eso de acá se va a tensionar, ¿no? Si se tensiona, esta sería pues la fuerza de tensión. O puede ser fuerza de tracción o fuerza de compresión en cada uno de los elementos, ¿no? Ahora, este método dice, el método de los nodos dice es el más eficiente, dice, para determinar para hallar o para calcular, ¿no? Los módulos de las fuerzas en cada elemento, ¿no? Y es correcto ese método, pero sin embargo dice, si solo se desea encontrar la fuerza de un elemento o un número muy reducido, dice elementos, el método de las secciones es el más eficiente, ¿no? Bueno, quizá pues no conocer los módulos y quisiera conocerlo, puedes hacerlo, dice, a través de este método, que es el método de las secciones, ¿no? Y en este método ya nos analiza toda la estructura, ¿no? Quizás solo me piden el elemento AC, perdón, solamente analizo y el problema va a ser calculado aplicando los criterios de equilibrio, tanto la primera y la segunda, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí dos aplicaciones para poder desarrollar y acá otras más para también desarrollar en clase. Y le dejo pues algunos problemas también para que ustedes lo desarrollen en forma ya sincrónica, ¿no? Bueno, eso sería todo básicamente, muchachos.
Pues nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego, cuídense.